Para hablar de la arepa de mote, primero debemos de hablar del origen de la arepa. La arepa existió antes de la llegada de los conquistadores españoles a América. Esta es de origen indígena, que es en base a maíz seco molido o harina de maíz precocido. El maíz es uno de los ingredientes base de la dieta indígena. Estos indígenas eran conocidos como cumanagotos. Esto es debido a que vivían en el oriente y centro oriente de Venezuela. Estos indígenas llamaban a la arepa como arepa. Arepa significa maíz para los cumanagotos. Cabe resaltar que la arepa es un icono en la gastronomía y que puede prepararse con diferentes tipos de maíz y por esto recibe diferentes nombres. De esta variedad proviene la arepa de mote, que es conocida como amerindía quechua o también como maíz cocido, en el cual su principal característica es que su preparación está en base a no quitarle el afrecho al maíz, del cual le da un sabor diferente. La variedad de este tipo de arepa depende de 6 factores, siendo el primero el tipo de maíz, el segundo la manera de amasar, el tercero si es gruesa o delgada la arepa, el cuarto si es pequeña o grande, el quinto si es acompañada de algún tipo de aderezo y el sexto su manera de cocinarla, siendo esta 3 formas, ya sea asada, frita u horneada. Esto se inclina más a sus preferencias culturales o a sus tradiciones. En países como Colombia y Venezuela, esta arepa es conocida como arepa de mote, igualmente como la conocemos ahora. En Panamá se conoce como tortilla y en El Salvador se conoce como pupusa. Ingredientes para preparar la arepa de mote. Maíz de mote. ¿Cómo se preparan las arepas de mote? Primero se comienza a remojar o hervir el maíz una noche anterior. Luego se comienza a moler en una moledora. Debe quedar una masa suave y concisa. Luego se procede a hacer la forma de la arepa en forma circular y ya luego se colocan sobre una parrilla para asarlas. Se van volteando mediante se va tostando. La historia de la arepa de mote. Los indios tenían el maíz como parte importante de su agricultura. La alimentación de la América Latina se levantó en torno al maíz. Generalmente lo sembraban las mujeres, ya que como sustentaban una creencia de que ellas sabían parir, entonces multiplicaban todo lo que sembraban. Es tan importante en nuestras culturas originarias que un libro sagrado de los mayas, Dios hace al hombre de maíz. La palabra arepa viene del cumanagoto y es equivalente a maíz. La arepa es una torta asada de maíz que se come como acompañante o rellena de diferentes materiales. La forma de disco nació así como una manera de venerar al sol y la luna. A nivel mitológico es una extraordinaria dádiva masiva, una bendición de los dioses. Durante la gesta de la colonización antioqueña, que fue realizada durante los siglos XVIII y XIX, se puede atribuir haber extendido por gran parte del centro de Colombia la llamada cultura de maíz, ya que los posteriores cultivos intensivos de Antioquia y de la zona conocida como el Viejo Caldas, el producto agrícola que predominaba era el maíz. ¿Conoce la arepa de mote? Por supuesto, ¿Dónde la consume normalmente? en el desayuno, ¿Y en qué parte? ¿En en cafeterías? ¿En la la casa? cafetería de la calle. Ah, ¿Sabe cómo se prepara? No, ¿Y qué representa para usted las arepas o la arepa de mote? Para usted. tradición y nutritivas para el desayuno. ¿Prefiere usted consumir la arepa, las que son hechas caseras en la casa o las que ya vienen preparadas? Prefiero las caseras, pero no las conozco, he consumido las de la calle. Ah, gracias. ¿Usted o ha consumido la arepa de mote? Sí, señorita, sí la conozco y la he comido. ¿Dónde la consume normalmente? En los cafetines de la calle, en las cafeterías. Ahí he comprado arepa de mote y me la he comido ahí. ¿Y con qué la acompaña? Con chocolate o aguapanela. ¿Usted sabe cómo se prepara la arepa de mote? No, no sé. ¿Qué representa la arepa o la arepa de mote para usted? Pues la arepa de mote
Es un alimento tradicional de la comida antioqueña. Yo sé que tiene una preparación especial, pero no sé cuál es. ¿Prefiere usted consumir la arepa de monte casera o la industrial que ya viene Ah, empaquetada? la casera, obviamente, pues porque es hecha pues con familias, con gente de la casa, con cariño. Sí, la ha consumido. Yo nunca he hecho arepa de molino, que me la han comprado y me la han traído. Ah, ¿y sabe cómo se hace esa arepa? Es común y corriente como todas las maíz, se cocina el maíz y se muele y se hace común y corriente. Esa arepa no tiene modo de, ninguna de las arepas tiene modo distinto para hacerlas. Se hace una arepita y se vuelve en una parrilla y listo. Y el sabor es distinto, el maíz sabe distinto. No, la arepa de chocolate es distinta. Ah, ya, Pero la de ¿y nota es mejor que la de maíz amarillo. por qué? Sabe distinto. Sí. Ah, el maíz sabe diferente. La mazorquita sabe diferente. La arepa de chocolate es más buena. La arepa más simple es la que uno come diario. Pero ya se conocen el sabor las tres arepas. ¿Y cuál prefiere consumir usted? ¿La casera, la que se hace en la casa, o las industriales, las que venden en las tiendas? A menos que las tiendas venden de todas. De todo, pero aquí no, yo como lo que ellos comen. La arepa sencilla. La arepa sencilla. Ah, bueno. Porque de chocolate no les gusta. Y de mote tampoco les gusta. Le he comido porque me la han dado en otras partes. La compramos hecha. Entonces no es que yo no le hable, si ya nada más tiene moler. Está la olla, el molde para la arepa, mesa moldeadora, el molino, el lavadero del maíz y malleros o enfriador para enfriar la arepa y el asador. Mueve la mula para Entonces trabajamos ya.
Gracias. Proceso artesanal e industrial de la arepa de mote. En el proceso artesanal, la arepa proviene desde los indígenas y ellos la tomaban como una dieta básica para su elaboración. Anteriormente, en esta época, la arepa era de una forma redondeada en forma de pan y era con un poco de textura más gruesa. También ellos para su elaboración tomaban dos piedras, una encima de otra para que el maíz se procesara. Y luego para pasarlo o para formar ya la masa y hacer la arepa. Y luego se la asaba en carbón o leña. Otra manera para hacer la arepa de mote es de una forma artesanal, es cuando se cocina el maíz y se le agrega ceniza o cal, esta hace que salgan las impurezas o que salgan algunos residuos o insecticidas del maíz. Con respecto al modo de consumo, pues aquí en Antioquia las personas la consumen la arepa acompañada con chicharrón, huevo, queso en el desayuno. Pues como hay diferentes tipos de arepa, esta arepa se considera como una base en el plato en sí con que se quiera acompañar, ya que esta arepa se la consume con comidas dulces o saladas. En la forma en las transformaciones que ha tenido la arepa, pues no, la verdad no ha tenido tantas transformaciones en cuanto a su forma. En su forma sigue siendo pues la misma. Pero en el modo de preparación puede que sea más diferente, porque pueda que en los hogares le elaboran de una manera diferente, le agreguen más ingredientes, pero en cuanto a la venta ya la hacen, por ejemplo, ya solo le echan sal y todo eso. Entonces, como si no ha tenido transformaciones. Conclusión. Podemos concluir que la arepa de mote es un plato muy importante en la gastronomía antioqueña, ya que es un plato que fue heredado de nuestros antepasados y se convirtió en una cultura. Se consume tanto al desayuno como a la comida o en una merienda, y es un plato que no puede faltar en la dieta de un antioqueño.